Capítulo 671, la cosa más romántica en la que puedo pensar, 2 en 1. Mientras Chen-He subía las escaleras corriendo, muchas otras cosas pasaban por su mente. La sombra y el Dr. Gao estaban igualmente heridos, ¿y qué tipo de trampa podría preparar la sombra en tan poco tiempo? La sombra no tenía ni idea de lo mucho que tenía Chen-He, y si a Chen-He se le daba la oportunidad de invocar a sus espectros rojos, entonces la posibilidad de que la sombra ganara disminuía. Aunque le llevara a Chen-He a una trampa, con la protección de un gran espectro rojo, podría no ser una muerte segura para Chen-He. Por lo tanto, bajo tales circunstancias, la sombra podría utilizar otro método para matar a Chen-He, como abandonar la ayuda de los fantasmas y utilizar algo más directo como el arma de Lee Zeng. Si Chen-He no hubiera sido precavido con Lee Zeng, no habría invocado ningún espectro rojo para que se protegiera cuando Lee Zeng se acercó. La sombra solo necesitaba ocultar su malvada intención para evitar ser detectada por el espectro rojo. Entonces, solo necesitaba desenfundar su pistola y apretar el gatillo ligeramente y Chen-He estaría muerto. Comparado con crear una trampa que podría no ser útil, este era el método más simple y eficiente. La sombra sabía que cuanto más alto estaba Chen-He, más se suprimir y el poder del espectro rojo. Esta sustancia negra debería provenir de una existencia más poderosa que un espectro rojo y podría influir mucho en los espectros rojos. Con tal ventaja, la posibilidad de victoria de la sombra aumentaría drásticamente. En realidad, todo siguió su desarrollo esperado, pero el resultado final lo había sorprendido de alguna manera. Antes de que pudiera sacar el arma de Lee Zeng, Chen-He ya había visto a través de su verdadera identidad. Dentro del oscuro pasillo, la niebla de sangre se movía, haciendo eco de los gritos de niños cercanos. La sombra estaba parada a varios metros de Chen-He. Su forma estaba cambiando lentamente, y su altura tiró hacia arriba hasta que se transformó en alguien que se parecía a Chen-He. Aún no pareces estar listo para conocerme. Chen-He miró a la sombra y un sentimiento extraño lo invadió. Era como si estuviera hablando frente a un espejo en medio de la noche. Estás equivocado. Desde el momento en que me abandonaste, supe que este día el Elec haría, pero admito que es ligeramente diferente de cómo lo planeé. La voz de la sombra estaba cambiando lentamente y sonaba cada vez más como Chen-He. Pensé que la próxima vez que nos viéramos, yo sería el humano y tú serías la sombra. ¿Tanto quieres que yo sea tu sombra? Chen-He se quedó de pie donde estaba. La sombra podía enfrentarse a San Ya, por lo que su poder debería ser similar al de un gran espectro rojo. Aunque actualmente estaba gravemente herido por el Dr. Gao, no significaba que Chen-He pudiera bajar la guardia. Alguien sin sombra no durará mucho en este mundo. Espero que puedas ser mi sombra para que pueda hacerte experimentar todas las muertes que he experimentado en el pasado. La voz estaba cambiando hasta que imitó perfectamente la voz de Chen-He. Me odias tanto, pero ¿qué te he hecho? Chen-He no creía que sufriera de amnesia, y en su memoria no había hecho nada demasiado exagerado en su infancia. Parece que realmente lo has olvidado todo, pero no importa, te ayudaré a recordar todo. Dentro de la puerta, fuera de la puerta, tú y yo. Tú dentro de la puerta y finalmente yo fuera de la puerta. Con cada palabra, el cuerpo de la sombra se hizo más alto. Estaba parado en el escalón inferior, pero se había vuelto más alto que Chen-He. No me has hecho nada. Vives bajo la luz del sol, rodeado de calidez, risas y esperanza. Has disfrutado de todo lo bueno de la vida. Sin embargo, las maldiciones, las burlas y el profundo resentimiento que otros te dirigieron, todos han sido trasplantados a mí. ¿Tus emociones negativas son culpa mía? Chen-He arqueó las cejas. Las emociones negativas no bastan para describir la desesperación abismal en la que me he ido hundiendo lentamente. Me vi caer lentamente, pero no pude emitir sonido alguno. Me estrangularon el cuello y descuartizaron mi cuerpo. No pude abrir los labios, no podía respirar, no podía morir por mucho que lo deseara. La voz de la sombra se alzó. Al principio, no quería hacer daño a nadie. Encerrado en maldiciones eternas, a pesar de flotar en un mar de desesperación, a pesar de soportar un dolor inimaginable, nunca pensé en herir a otro. El cuerpo de la sombra se expandía y se retorcía. Las pinturas en las paredes también parecían cobrar vida. Las figuras negras dentro del cuadro reproducían sus muertes una y otra vez. Entonces, un día, mi desesperado ser vio la puerta de tu casa.
Las palabras de la sombra alertaron a Chen He de inmediato. Sabía que había una puerta en el baño de la casa embrujada, pero ignoraba quién había abierto la puerta. ¿Fuiste tú quien la abrió? Cuando las maldiciones me arrastraron a las profundidades del infierno, la puerta ya estaba allí, pero mi desesperación no era lo bastante fuerte para abrirla. Solo bastaba para dejarme oír la voz que venía de detrás de la puerta. La presencia asfixiante que emanaba de la sombra se acrecentó. Alguien estaba llamando tu nombre desde detrás de la puerta. Tú no lo oías, pero yo respondí en tu lugar. La voz escurridiza y siniestra de la sombra erizó el vello de la nuca a Chen He. Y fue a partir de ese momento que me di cuenta, ¿por qué no podía ser yo tú? ¿Por qué yo he de sufrir en la oscuridad mientras tú te bañas al sol? Soy tu sombra, pero eso no significa que tenga que soportar el dolor que te corresponde. Al pronunciar la última palabra, un brazo salió disparado del lugar donde debería estar su corazón y se abalanzó sobre Chen He. Fue muy repentino, como si todo lo que había dicho hasta entonces hubiera sido una simple distracción para preparar la emboscada. La sombra había resultado herida en su lucha contra el Dr. Gao. Su forma se estaba desvaneciendo, pero el brazo que salió de su pecho parecía tan real como la vida misma. Daba la impresión de que las huellas dactilares de cada uno de sus dedos habían sido talladas con vasos sanguíneos anteriormente. La mujer del túnel se interpuso delante de Chen He cuando la sombra atacó, pero había subestimado enormemente el poder de la sombra. El brazo la atravesó directamente. Llevaba su sangre y se aferraba a Chen He. Ha llegado el momento. El cómic dentro de la mochila emitió una voz suave y una página del cómic se marchitó al instante, pero en ese momento, el brazo negro se detuvo por un segundo. La mujer cuyo cuerpo fue perforado gimió. Había muerto en un accidente de coche y su cuerpo ya había sido destrozado en el momento de su muerte. Usó ambas manos para agarrar el brazo que traspasó su cuerpo. La mujer ignoró el brazo y le permitió que pendiera dentro de su cuerpo. Se colgó del cuerpo de la sombra y comenzó a atacar a la sombra con locura. La mujer del túnel era diferente de otros espectros rojos. Debajo de su vestido, había un cuerpo destrozado. La carne se estaba desmoronando y los huesos estaban destrozados. Además, su poder especial parecía estar relacionado con estos huesos rotos. Las astillas óseas de color rojo sangre se clavaron en el cuerpo de la sombra. El cuerpo de la mujer comenzó a cambiar y se sintió como si estuviera intentando usar su cuerpo para consumir la sombra. En este momento, mi ataque se ralentizó por un momento. ¿Qué tipo de fantasma te dio ese poder? La sombra se giró para mirar a Chen He. ¿Cuántos espectros llevas contigo? ¿Por qué no lo adivinas? Chen He quería llegar al fondo de la puerta dentro de la casa embrujada, por lo que no tomó represalias contra la sombra. Yan Danian y la mujer del túnel habían ganado un tiempo valioso para Chen He. Se movió hacia atrás, llamando el nombre de San Ya en su corazón. Incluso enfrentando una muerte segura, eres capaz de sonreír. Todo lo que puedes hacer ahora es por mí. La voz de la sombra se volvió más gélida. Su cuerpo se deformaba lentamente bajo el implacable ataque de la mujer, pero no parecía importarle ni un poco. Todo lo que mostró fue un odio agudo hacia Chen He. Este lugar ya ha sido arruinado, por lo que ya no hay necesidad de mantenerlo. Los niños que han sido transportados al feto fantasma deberían ser suficientes para ayudarlo a realizar un nacimiento exitoso. Las pinturas negras en la pared comenzaron a cambiar. Todas las pequeñas figuras negras que sufrieron muertes interminables en las pinturas comenzaron a arrastrarse y se fundieron con el cuerpo de la sombra. Todos los niños dentro del edificio soltaron esta extraña risa. Ya no podían ser vistos como niños inocentes, se habían convertido en nada más que marionetas de la sombra. ¿Los niños dentro de este edificio son todos sacrificios para el feto fantasma? ¿Cuántas personas has enterrado en Yugyán Oriental? La puerta detrás de Chen He tuvo el mayor cambio. La forma humana negra que se parecía mucho a él se estaba volviendo más ligera a medida que figuras negras incapacitadas, poseídas por el odio y el resentimiento, salían de la puerta una tras otra. Cada uno de ellos llevaba dos caras, una era su propia cara y la otra se parecía en un 90% a Chen He. Esta fue de hecho una escena aterradora, pero la sombra pareció disfrutar mucho este proceso. El resentimiento del feto fantasma es demasiado profundo y no hay forma de que pueda nacer por un método normal. Entonces, tengo que usar a estos niños para compartir y dispensar parte de su resentimiento.
Ahora, sabes la verdad, ¿verdad? Tantos niños, y apenas fueron suficientes para agotar parte del resentimiento del feto fantasma. ¿Puedes imaginar cuánto dolor he tenido que sufrir por ti? Las sonrisas inocentes faltaban en los rostros de los niños. Sus expresiones faciales eran aburridas y extrañas, había un odio hacia la vida que se podía ver en ellos. Incluso para Chen He, esto se sintió totalmente aterrador. Si nadie hiciera nada, cualquiera de estos niños podría haber llevado a la formación de un nuevo feto fantasma, y ese era probablemente el resultado más deseado para la sombra. A medida que las pequeñas figuras negras entraban en su cuerpo, el cuerpo de la sombra comenzó a solidificarse nuevamente. La maldición oscura recorrió la superficie de su cuerpo, expulsando las astillas de hueso que la mujer del túnel había empujado a su cuerpo antes. Un espectro rojo normal no estaba dispuesto a acercarse a la maldición. Cuando aparecieron las pequeñas figuras negras, la mujer del túnel había contorsionado su cuerpo y rápidamente escapado del lado de la sombra. La razón por la que no me he acercado a ti es porque he estado esperando el día en que pueda convertirte en mi sombra, pero apareciste voluntariamente para perturbar mi plan. Los rostros de niños aparecieron en el cuerpo de la sombra. Todos esos niños habían perdido ya lo que los hacía humanos, y todos llevaban sonrisas extrañas. Una persona sin sombra no está completa, y yo te haré mi sombra. Cuando la sombra estaba listo para hacer su primer ataque real, un fuerte estruendo provino del exterior del edificio. Mirando por la ventana, un grupo de cadenas estaba azotando como loco el exterior del edificio. ¿Tú, fuiste quien trajo hasta aquí a ese maldito loco, o no? La sombra parecía estar un poco impotente ante el Dr. Gao. Yo solo he llegado a la solución para detener al espectro rojo que tienes tú, pero me sorprende que hayas conseguido encontrar al segundo gran espectro rojo. Sin embargo, incluso con su ayuda, no puedes cambiar el resultado, a menos que encuentres un tercer gran espectro rojo. Chen He escuchó una discrepancia en las palabras de la sombra. Trató de llamar a San Ya, pero para su desesperación, en este momento tan crucial, San Ya parecía no darle ninguna respuesta. Yo sé que el espectro rojo está viviendo dentro de tu sombra, pero no olvides, yo soy tu verdadera sombra. La niebla de sangre se abrió, y todo el edificio resonó con la risa enloquecida de la sombra. Usando la tenue luz de la luna de sangre, Chen He vio que los pies de la sombra se habían conectado a los suyos. Cuando las pequeñas figuras negras se fundieron con la sombra, la conexión entre la sombra y Chen He creció. Cuando eras pequeño, tus padres deberían haberte advertido que te alejaras de Yugian Oriental, ¿verdad? La voz de la sombra burbujeaba con veneno y emoción. Ellos estaban preocupados de que yo volviera a tu cuerpo. Mi plan es perfecto, así que, ¿cómo podría perder? El feto fantasma nacerá, y yo, el espíritu persistente, volveré a ser tu sombra. Consumiré lentamente tu mente y tu cuerpo. Te haré experimentar toda la desesperación, todas las muertes, todo el dolor que debería ser tuyo. Soy el demonio del que no puedes librarte. Soy el pasado del que nunca podrás escapar. Soy tú. Todo el edificio podía escuchar la voz de la sombra claramente. Había estado esperando este día durante mucho tiempo. Te daré mi memoria y te convertiré en mí, y luego serás alimentado al feto, fantasma para ser su sombra. Todo es perfecto. Aunque haya habido algunos accidentes, el resultado ya estaba decidido desde el principio. Chen He llamó el nombre de San Ya con locura, pero parecía que algo estaba bloqueando su comunicación y San Ya no podía oír su voz. No tiene sentido. Yo soy tu sombra. La única forma de que ella escape de tu sombra es si toma mi lugar y se convierte en tu nueva sombra. La sombra estaba cacareando como loca. Después de todo, el objetivo que había estado planeando durante años estaba a punto de hacerse realidad, así que, como no iba a estar loco de alegría. Las manos negras como la tinta agarraron el cuello de Chen He y la sombra le miró a los ojos. He adoptado la forma de muchas personas, pero hoy por fin puedo volver a ser yo misma. Con la cara enrojecida por la falta de oxígeno, Chen He fue levantado del suelo y no pudo hacer ningún ruido. En el último momento, un hombre con el corazón teñido de rojo se materializó junto a Chen He. Se abrazó al brazo de la sombra y trató de retirarse, pero apenas pudo evitar que la sombra le levantara el brazo. Un gato blanco saltó al aire para roer la cara de la sombra, pero atravesó el cuerpo de ésta y aterrizó pesadamente en el suelo. Sin convocarlas e incapaces de hacer ruido, muchas sombras escaparon de la mochila de Chen He.
Los brazos de la sombra estaban lastrados por múltiples extremidades, pero eso no cambió en nada el resultado. Van. 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 El sonido de las cadenas azotando el edificio se hizo más claro, como si algo las estuviera atrayendo hacia arriba. Entonces, la ventana del último piso se abrió de un empujón y un destello rojo cargó hacia la sombra. Los dedos afilados se clavaron en el cuerpo de la sombra. El espectro rojo agarró el brazo de la sombra y la melancolía habitual de su rostro había desaparecido. En su lugar había ansiedad y una profunda ira. ¿Tienes otro espectro rojo? Siseó la sombra con resentimiento. Por alguna razón, su odio hacia Cheng-He creció. Deseaba destruir a este hombre y todo lo que a este hombre le había importado. La maldición negra recorrió el cuerpo del espectro rojo. En su camisa sangrante empezaron a aparecer venas negras. La maldición taladraba su cuerpo como gusanos y mordían su cara y su corazón con locura. ¡Qué doloroso! Apretando los dientes, la sangre que goteaba era negra, pero no mostraba ningún rastro de echarse atrás. Asqueroso, ustedes me dan asco. La sombra gritó con fuerza, y más maldiciones, llenando la habitación, surgieron en el cuerpo del espectro rojo. Los capilares sanguíneos estallaron, y el cuerpo fue fallando a medida que la interminable maldición asolaba el cuerpo del espectro rojo. Tan doloroso. Tan doloroso. Tan jodidamente doloroso. La cara de Sujin estaba distorsionada por el dolor. Su cuerpo estaba prácticamente desintegrándose, pero el espacio vacío cerca de su corazón se estaba volviendo lentamente rojo. Sin ninguna razón visible, bajo la presión de la maldición sin fin de la sombra, Sujin todavía no había dado un paso atrás. ¡Van! Las cadenas entraron por la ventana abierta y se abalanzaron sobre Sujin como tiburones que perciben la sangre. Llegó el Dr. Gao, y su objetivo era el volante que Sujin sostenía. Cubiertas de maldiciones, las cadenas, que eran gruesas con el aroma de la sangre, azotaron a Sujin, pero igual que antes, Sujin no mostró ninguna señal de evasión. Si las cadenas lo golpeaban, la sombra a su lado también resultaría herida. Maldito seas. Para evitar el golpe del Dr. Gao, la sombra no tuvo otra opción más que soltarse temporalmente. Cheng-He cayó, al suelo, y Bai Kuyulin inmediatamente se movió para cargar su cuerpo y agarrar la mochila. Abrió la puerta de un golpe y salió corriendo hacia el tejado. No puedes escapar. He planeado esto por mucho tiempo. No hay escape para ti. La sombra se movió rápidamente para darles caza. Los empleados del hospital embrujado fueron rechazados, y solo Sujin estaba colgando de un hilo, pero no pudo detener la sombra solo. Sang-Ya, ¿puedes oír mi voz? La sombra estaba bajo los pies de Cheng-He y bloqueó la voz de Cheng-He. Es inútil. En la planta de agua dulce, noté esto. Esta es tu falla fatal. La sombra agarró la cabeza de Sujin y la estrelló con fuerza contra el suelo. Arrastró el cuerpo roto del hombre mientras se acercaba a Cheng-He. ¿Falla fatal, dices? Cheng-He se detuvo por un momento como si estuviera considerando muchas cosas en su mente. Lentamente metió la mano en su mochila. En realidad, he estado preguntándome cómo debería enfrentarla. No tengo idea de qué tipo de lugar posee en mi corazón, pero creo que ahora lo entiendo. Cheng-He sacó la preciada carta de amor de su mochila y luego el encendedor. Prendió fuego a la carta. Ya no necesito esta cosa para usarla como excusa. El fuego se encendió fácilmente y la sombra de Cheng-He hervía. Se sentía como si un tsunami negro se acercara. ¿Qué estás haciendo? La cara de la sombra cayó. Su cuerpo había comenzado a desvanecerse. ¿Realmente deseas que ese espectro se convierta en tu sombra? De pie, Cheng-He arrojó la ceniza restante de la carta de amor al viento. Sang-Ya, quédate conmigo para siempre. No creo que haya algo más romántico en este mundo que hacernos sombra el uno al otro de por vida. Van. Un brazo pálido atravesó la sombra de Cheng-He y tras él se derramó un profundo y negro océano. Las ventanas, empezando desde la parte superior del edificio, se rompieron capa por capa. Bajo el brillo de la luna de sangre, una chica se apoyó suavemente en la espalda de Cheng-He. Sang-Ya. Capítulo 672. Esta es la Sociedad de Historias de Fantasmas. Después de morir, el espíritu de uno solo podía conservarse uniéndose a un objeto, y el objeto que Sang-Ya poseía era su maldita carta de amor.
Chen He quemó la carta de amor en el tejado porque tenía la intención de abolir por completo el doloroso pasado de San Ya. Había encontrado un nuevo recipiente para San Ya. Como la sombra y la luz, una imposible sin la otra, desde el momento en que quemó esa carta de amor, se convertiría en el objeto de obsesión de San Ya. El cabello negro se precipitó hacia adelante como un océano negro, arrasando y consumiendo, tragándose todo dentro del edificio. La sombra, que sujetaba el cuello de Su Jin, estaba atónita. Sus piernas, que estaban unidas a Chen He, fueron arrancadas violentamente. Los pedazos de maldiciones se marchitaron en la noche sangrienta como nieve oscura. ¿Harás que el espectro sea tu sombra? Una ira reprimida en el corazón de la sombra explotó, y su cuerpo siguió cambiando y transformándose. Esto no debería haber pasado. Esto es diferente de lo que había planeado. A lo largo de la residencia Mingyang, los 4 edificios fueron bombardeados con los gritos de niños que partían los oídos. Muchas figuras pequeñas salieron gateando de las ventanas, todas moviéndose hacia una habitación particular dentro del edificio en el que Chen He y la sombra estaban de pie. Pronto, dentro del edificio situado en el lado oeste, una sombra esbelta salió de la habitación, arrastrando un brazo blanco como la nieve con él. Ese brazo pertenecía a Xiao Bu. Se quedó al borde del edificio y se mordió el brazo con la boca, y ocurrió algo que hizo que se le pusi, era el vello de punta a Chen He. Interminables sombras negras empezaron a derribar el brazo. Con cada mordisco, aparecía una oscura marca de mordisco en el brazo, y con cada marca de mordisco, la sombra se hacía mucho más fuerte. Tú eres mi sombra, haré que seas mi sombra. La residencia, Mingyang, fue situada lejos de la ciudad de Liguan, pero la niebla de sangre de la ciudad de Liguan se había extendido hasta allí. Avanzó hacia la residencia Mingyang como una ola palpable. No basta, no es suficiente. La sombra se giró a mirar hacia otros edificios, pero lo que vio una vez más le decepcionó. Encima del edificio sur, un hombre extraño con una sonrisa extraña plasmada en el rostro cargaba el cuerpo destrozado de Xiao Bu hacia el tejado. Su cuerpo estaba agrietado, y las heridas abiertas eran como bocas que sonreían. Dentro del edificio norte, parecía llover sangre. Una mujer enloquecida con un chubasquero rojo, cuyos labios estaban cosidos, estaba atacando a todas las sombras mientras protegía partes del cuerpo de Xiao Bu. Jefe. Por debajo de ellos llegó la voz del viejo So. La sombra y Chen He se giraron a mirar al mismo tiempo. Las extremidades y la cabeza de Xiao Bu eran la clave para que la sombra controlara la ciudad de Liguan. Para controlar la puerta que se había descontrolado, para convertir a Xiao Bu en una marioneta que pudiera controlar fácilmente, había puesto mucho empeño en Xiao Bu, pero ahora, todo lo estaba arruinando Chen He. La sombra solo tenía acceso a uno de los brazos de Xiao Bu. Su control de la ciudad de Liguan era mucho más débil que el control de Xiao Bu sobre ella. ¿Por qué quieres ayudar a esta persona? Vive bajo el sol, se baña en la esperanza, rodeado de risas, pero yo soy quien hereda todo su odio y sus maldiciones. Incapaz de extender más la niebla de sangre de la ciudad de Liguan, las pequeñas sombras regresaron al cuerpo de la sombra. Lanzó una mirada de odio a Chen He, con los ojos llenos de veneno. Chen He no respondió al interrogatorio de la sombra. Sus dedos acariciaron el pelo negro que fluía a través de él. Nunca me he bañado en esperanza ni he vivido bajo el sol, mucho menos rodeado de risas. Simplemente tengo suerte de haber encontrado a un grupo de personas bondadosas. El pelo negro bloqueó la vista de Chen He. El rojo más brillante pasó junto a Chen He. Los finos dedos se extendieron para recoger la nieve negra que casi caía sobre su cuerpo. Los dedos se tensaron y la maldición de la sombra se convirtió en cenizas antes de que pudiera siquiera gritar misericordia. San ya se paró frente a Chen He e inclinó la cabeza para mirar a Su Jin, cuyo cuello estaba en las garras de la sombra. ¿Quieres salvarlo? La sombra agarró la cabeza de Su Jin con una mano. Antes de que pudiera decir la segunda frase, una mano pálida le agarró la cabeza. Sin dudarlo, el pelo negro se abalanzó como una ola. San ya agarró la cabeza de la sombra y la estampó contra el suelo. ¡Ban! Un agujero se abrió en el suelo y se cayeron a través de todo un piso, pero eso fue solo el comienzo. Incapaz de controlar la niebla de sangre de la ciudad de Liguan, incapaz de usar el poder detrás de la puerta y tras haber luchado una dura batalla con el Dr. Gao, la sombra estaba más débil que nunca.
No esperaba que San Ya actuara de repente, y no esperaba que en varios días, este espectro rojo se hubiera vuelto aún más aterrador. Cuando San Ya peleó contra la sombra, Chen He encontró a Su Jin cuyo cuerpo estaba casi desgarrado en la orilla del techo. Tú. Como si supiera que había puesto la vida de su jefe en buenas manos, la estática que salía de la grabadora se fue debilitando poco a poco. Su mano que había puesto sobre su pecho se deslizó lentamente hacia abajo, revelando el corazón que estaba completamente teñido de rojo. La mueca en la cara del hombre se alivió lentamente. Su Jin miró a Chen He, y la comisura de sus labios tembló como si quisiera hacer una expresión que no había hecho antes. Sin embargo, fracasó incluso después de varios intentos y volvió a su expresión habitual. Ahora está bien. Chen He levantó a Su Jin del suelo. La estática desapareció y la cinta roja sangre dejó de moverse. El gravemente herido Su Jin había regresado a la grabadora. ¿Estaba tratando de hacer una sonrisa antes? Chen He se paró y aceptó la mochila de Bai Kuyulin. El cómic, la grabadora, el bolígrafo y la muñeca estaban todos dentro. Todos todavía estamos con nosotros, supongo que eso ya es suficiente suerte. El edificio bajo sus pies temblaba. Aparte del cabello negro de San Ya y la nieve que se formó a partir de la maldición de la sombra, había grilletes tallados con rostros humanos que se deslizaban por el edificio. Ecos de gritos resonaron en sus oídos. Chen He miró por el lado del techo. El Dr. Gao, que estaba a cuatro patas, trepó por el costado del edificio como una bestia. Sus ojos rojos sangre miraron directamente a Chen He. Te he encontrado, Chen He. A medida que el Dr. Gao se acercaba, una mano pálida pareció pararse ante Chen He. Comparado con la sombra, el Dr. Gao representaba una amenaza mayor para San Ya. El rojo ondeó en la luna, San Ya en su mejor momento era como un sol rojo sangre, mientras que el Dr. Gao, que llevaba todas las maldiciones en la ciudad de Liguan, se parecía más a un abismo. Interminables emociones negativas y maldiciones recorrían su cuerpo, él solo representaba el interminable abismo de la desesperación. Doctor loco, ¿por qué no trabajas conmigo? Sé que deseas obtener algo de ese hombre. Puedo regalártelo e incluso contarte todos los secretos sobre él. La vida de la sombra era mucho más resistente de lo que esperaban. Era como un monstruo inmortal que solo se debilitaría pero nunca desaparecería realmente. El Dr. Gao no respondió a la sombra. Su estado era muy extraño. Parecía que estaba operando simplemente basándose en el pequeño recuerdo que quedaba en su mente. Chen He no sabía lo que quería hacer, pero sabía que si no hacía nada, San Ya podría ser atacada tanto por el Dr. Gao como por la sombra. Una caótica batalla estaba a punto de producirse. Chen He convocó a Su Jin para que le devolviera el folleto de la Sociedad de Historias de Fantasmas. En ese folleto familiar, la puerta que representaba a la Sociedad de Historias de Fantasmas se había abierto de golpe y una mano pálida se extendía desde adentro. Habiéndose conocido en persona, Chen He reconoció el brazo como el del Dr. Gao. Había colocado algún tipo de trampa en todos los folletos, pero su plan fue mal dirigido de alguna manera. Aparentemente, un eslabón en su plan se había caído. Sosteniendo el folleto, Chen He se paró detrás de San Ya y le dijo al Dr. Gao. Has olvidado muchas cosas. Te ayudaré a recordarlas. Alguna vez fuiste el presidente de la Sociedad de Historias de Fantasmas y yo fui el miembro que elegiste personalmente para unirme. Este folleto es la mejor prueba de ello. La mención de la Sociedad de Historias de Fantasmas causó un destello en los ojos inyectados en sangre del Dr. Gao. No lo escuches. Sigue tu corazón. Gritó la sombra en pánico. No se atrevió a imaginar ser atacado tanto por San Ya como por el Dr. Gao. Sí, tienes que seguir tu corazón. Chen He levantó el folleto bien alto. Antes de falle, CER, me entregaste la Sociedad de Historias de Fantasmas. Soy tu amigo de mayor confianza, y por eso recuerdas mi nombre. Sí, soy Chen Ge. Soy el actual presidente de la Sociedad de Historias de Fantasmas, Chen Ge. Y detrás de mí, estos espectros y espectros rojos que están a mi lado, ahora son todo lo que representa la Sociedad de Historias de Fantasmas. Capítulo 673, Feto Fantasma. Chen He no mintió. Todo lo que había dicho era verdad, e incluso un experto en microexpresiones no podría encontrar ningún problema con su declaración.
Actualmente, soy el único miembro vivo de la Sociedad de Historias de Fantasmas, soy la única esperanza de toda la sociedad. No sé por qué me estás buscando, pero sé que debes tener algo importante que decirme. Dando un paso adelante, Cheng levantó el folleto por encima de su cabeza. La ciudad de Liguan ha tomado un tercio del tesoro escondido de la sociedad. Cerrar la puerta que se ha salido de control era tu último deseo. Hoy estoy aquí a pesar de los peligros y amenazas a mi vida porque planeo reclamar lo que debería pertenecer a la Sociedad de Historias de Fantasmas. La sombra era un maestro de la manipulación. Cuando escuchó lo que dijo Cheng, se sintió cada vez más inquieto. El hombre no parecía estar mintiendo y había llegado aquí para ayudar a liderar el camino para el médico. Ustedes dos. Cheng no le dio a la sombra la oportunidad de hablar. Habló sobre él mientras miraba a los ojos al Dr. Gao. Recuerda las palabras que una vez me dijiste. Piensa en la promesa que hicimos. Piensa en tu hija, todavía está esperando que vuelvas a casa. Un ser humano era una forma de vida muy singular. Incluso si llevaba todas las emociones negativas detrás de una puerta, incluso si lo consumían las maldiciones de todo el pueblo, incluso si se había transformado en un abismo andante, todavía había una emoción humana dentro del Dr. Gao que quizás el hombre mismo no se dio cuenta, y ese era su recuerdo de Gao Ru Sue. Los ojos rojos se movieron lentamente, y el Dr. Gao miró fijamente a la sombra que estaba parada al otro lado del techo. El abrigo rojo sangre ondeaba en el viento, y sangre negra goteaba por el costado del edificio. Cheng no tenía idea de lo que le había pasado al Dr. Gao detrás de la puerta, y estaba confundido porque la esposa que siempre lo acompañaba había desaparecido. Sin embargo, había una cosa que tenía clara. El Dr. Gao parecía haber perdido su racionalidad después de consumir demasiados espectros y espectros rojos. Perdiendo su memoria, solo podía actuar por instinto, y había probablemente dos razones por las que recordaba a Cheng. Uno, antes de que el doctor pereciera, había dejado muchos deseos agonizantes con Cheng, incluyendo cerrar la puerta en la ciudad Liguan y cuidar de su hija, Gao Ru Sue. 2. Era probable porque el Dr. Gao había hecho su plan rodeando a Cheng e incluso había ideado los planes después de morir. Todo estaba relacionado con Cheng y su casa embrujada. Era por eso que podía recordar a Cheng tan claramente. El hombre podría haberse vuelto loco debido a múltiples razones, y era increíblemente difícil curar completamente a un hombre enloquecido porque el primer adversario que necesitaba enfrentar era él mismo. Cheng se dio cuenta de eso, y fue por eso que había dado un paso adelante entonces. Sabía que el Dr. Gao no se recuperaría con solo unas pocas de sus palabras, y no esperaba que el Dr. Gao dejara de atacarlo. Simplemente quería cambiar la atención que el Dr. Gao tenía en él a la sombra. Después de derribar este elemento de incertidumbre en la sombra, todo lo demás podría resolverse más tarde. Dr. Gao, aunque hayas perdido tu memoria, aunque te hayas transformado en un espectro rojo, en mi corazón siempre serás el presidente. Fuiste tú quien me mostró lo que era una historia real de fantasmas, y fuiste tú quien me hizo entender el verdadero significado de una sociedad de historias de fantasmas. Entonces, deja de dudar. La puerta en la ciudad Liguan una vez perteneció a la sociedad, y volverá a la sociedad en el futuro. Las cadenas esculpidas con rostros humanos se extendieron desde el edificio y se deslizaron por las paredes. Su objetivo era la sombra. La sombra no esperaba que Cheng realmente convenciera a un espectro rojo enfurecido, pero pronto descubrió que algo peor lo esperaba. Cuando las cadenas se deslizaron hacia la sombra, el cabello negro le bloqueó el camino como una pared impenetrable. San ya había lanzado su ataque al mismo tiempo. No es un espectro rojo, pero es mucho más resistente que un espectro rojo. Será mejor que lo rodeemos y encontremos una manera de abolirlo por completo. Un loco y un hombre que no era mucho mejor que un loco, estos eran el ex y el actual presidente de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Había que decir que el Dr. Gao tenía buen ojo al elegir a su sucesor. Soy tu sombra. Si quieres matarme, es fácil, muere. La sombra era muy débil, pero no mostró ningún rastro de resignación, como si mostrar cualquier forma de debilidad frente a Cheng fuera algo vergonzoso. Desde el momento en que quemé la carta de amor, ya no fuiste mi sombra. No sé si puedo matarte o no, pero espero que puedas estar tranquilo y disfrutar la historia de fantasmas que he hecho especialmente para ti. Considéralo el último regalo de despedida de mi parte. Cheng se retiró.
La sombra bajo sus pies se conectó con San Ya mientras que la sombra permanecía sola al otro lado del techo. ¿Un regalo? Una fea carcajada retumbó desde la sombra. ¿El primer regalo que he recibido en mi vida es una historia de fantasmas? Esa risa se mezclaba con los llantos de niños interminables que lloraban cada muerte hasta que se embotaron ante la sensación de muerte, hasta que pudieron hallar alegría en ser asesinados. Te mataré, ya no puedo esperar a que nazca el feto fantasma. Después de que dijo eso, el cuerpo de la sombra se solidificó, el rostro se volvió claro poco a poco, mientras los rasgos faciales cobraban una forma realista como alguien que saliera del agua. La sombra se había transformado en un segundo Chen He. Yo soy tú, y tú eres yo. Se hundió las manos en el cuerpo, y la maldición corrió a través de sus dedos. Sobre su piel aparecieron parches de cicatrices que se movieron para formar símbolos únicos. Pronto, todos los símbolos se reunieron alrededor del corazón de la sombra para formar la figura de un bebé. Sin embargo, este bebé era diferente de un niño normal. Su corazón latía, y con cada pulso, irradiaba un interminable resentimiento. Mirarlo era como mirar el cuadro del demonio pintado en la puerta del baño de la casa embrujada. El feto fantasma. El bebé extendió sus extremidades, y el cuerpo de la sombra se desgarró. 4 extremidades flacas y delgadas salieron del cuerpo de la sombra. Su expresión reflejaba la del bebé, una especie de odio hacia todo lo que existía en el mundo. Las cadenas talladas con rostros humanos azotaron la sombra. Esta hizo una mueca cuando brotaron más extremidades de su espalda, perforaron su cuerpo y el líquido negro que representaba la maldición se derramó de su cuerpo. En un instante, el techo quedó cubierto de una lluvia negra. Recuerdo cada punzada de desesperación que he experimentado, y cada muerte solo me hizo más fuerte. Dijiste que quieres matarme, así que te deseo suerte, porque ni siquiera yo sé cómo suicidarme. El rostro de la sombra se partió como una máscara rota. Aparecieron grietas cuando las venas sanguíneas salieron del bebé dentro de su pecho para chupar el cuerpo de la sombra. El bebé estaba creciendo, literalmente consumía a la sombra para acelerar su crecimiento. Soy la existencia más cercana a la muerte, disfruto la muerte e invitaré a todos a saborearla conmigo. El rostro de la sombra se desprendió en pedazos. El bebé en su pecho abrió los ojos repentinamente, y la mirada venenosa era una réplica completa de la sombra. No le den la oportunidad, aparten al bebé de su cuerpo. Chen He gritó al mando. Mientras hablaba, el doctor Gao ya cargaba hacia adelante. Su expresión era demente como la de un adicto en presencia de una droga. Parecía sentir algo más poderoso que un espectro rojo en la sombra. Capítulo 674. El espantoso Dr. Gao. El Dr. Gao abrió ambos brazos. Bajo la luna de sangre, parecía aún más desquiciado. Las cadenas salieron arrastrándose debajo de su abrigo. Eran su medio de ataque, pero al mismo tiempo, eran su herramienta de unión. Nadie sabía qué le había pasado al Dr. Gao. Parecía haber atado las cadenas alrededor de sí mismo cuando aún estaba consciente. Estas cadenas representaban desesperación y emociones negativas, y también representaban a los seres humanos y espectros que habían muerto a su mano. Las cadenas ataban a todos los que él mataba, pero también ataban al hombre mismo. A medida que iban saliendo más cadenas de su cuerpo, el Dr. Gao parecía haber desbloqueado niveles de un sello. Un aura extremadamente peligrosa se irradiaba del hombre. La sangre negra goteaba al suelo, se mezclaba con la maldición y se transformaba en rastros de vasos sanguíneos. Un extremo estaba enroscado alrededor de los pies del Dr. Gao, y el otro extremo estaba conectado a este mundo detrás de la puerta. El abrigo teñido de sangre ondeaba al viento, y una voz extraña resonó desde el interior del cuerpo del Dr. Gao. ¡Qué sonrisa tan deliciosa! Quiero meterlo dentro de mi cuerpo. Comérselo. 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 Sonaba como la voz de una mujer. Un rostro diferente creció en el cuerpo del Dr. Gao. Sus rasgos faciales no estaban donde se suponía que debían estar, pero sus ojos estaban llenos de gula. Cállate. Al escuchar la voz de la mujer, el Dr. Gao se introdujo las manos bruscamente en el cuerpo. La sangre estalló y fluyó por las cadenas. Comida que nunca he probado antes,
Esto es algo que nunca he probado antes. No eres tú, soy yo. Cómetelo. Muchas voces distintas salieron del cuerpo del Dr. Gao. Chen He ahora veía que muchos rostros crecían en el cuerpo del Dr. Gao y parecían haber crecido dentro de su cuerpo. Cállense. Haré que todos se callen. La sangre fluía. Empezando desde el interior, la bata blanca del Dr. Gao se tiñó de rojo una vez más. Su cuerpo también comenzó a colapsar debido a sus ataques de automutilación. El Dr. Gao, que se había calmado un poco después de encontrarse con Chen He, volvió a entrar en un estado de locura. Las cadenas de su cuerpo parecían tener el propósito de atar los rostros. A medida que las cadenas caían, los rostros usaban su cuerpo para expresar sus propios deseos. Incluso con la herida, la mujer ignoró la cicatriz y continuó riendo locamente. En realidad, Chen He había visto este rostro antes. Una vez había visto su rostro en la habitación llena de fotos de las víctimas de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Ella era una de las personas asesinadas por la sociedad. Bajo la influencia de emociones negativas, se había convertido en parte de algo que el Dr. Gao tenía que soportar. Diferentes voces salían de debajo del abrigo ensangrentado del Dr. Gao. Chen He no podía imaginar cómo se vería el Dr. Gao bajo su abrigo. Observó desde lejos cómo el Dr. Gao mutilaba su propio cuerpo con sus propias manos, pero no parecía llegar a nada. Instigado, regañado y maldecido por las diferentes voces, el Dr. Gao se detuvo lentamente. La expresión de su rostro cambió gradualmente para coincidir con los rostros de su cuerpo. Sus labios se abrieron ampliamente. Uno de sus ojos estaba derramando lágrimas, el otro estaba derramando sangre, y se rió locamente mientras cargaba hacia la sombra. Atacó indiscriminadamente. Si el cabello negro de San ya le bloqueaba el camino, también lo derribaría. Confinamiento, transmutación y supresión, un espectro con 3 propiedades especiales. La sombra usó su propio cuerpo como alimento para el feto fantasma. El bebé seguiría creciendo hasta que alcanzaba el punto de ruptura en que el cuerpo de la sombra se desmoronaba. La ciudad Li Wan y el apartamento fantasma están resguardando el secreto del feto fantasma. Si no puedo reclamar este lugar, tendré que arruinarlo. Sin esconderse ni retroceder, la sombra dobló sus piernas y disparó hacia el Dr. Gao. La cara de la sombra se veía rosa mientras la del bebé se iba haciendo más clara. Chen He, quien se encontraba a lo lejos, usó su visión yin-yang e imprimió la cara del niño en su mente. Sin preámbulos, cuando el Dr. Gao entró en contacto con su sombra, la batalla alcanzó su máximo punto. La palabra horroroso no alcanzaba para describir la batalla. Ninguno parecía conocer el significado de la defensa. Atacaban sin fin. La maldición se transformó en una lanza para perforar el cuerpo del Dr. Gao. Los rostros humanos se veían perforados, mientras llantos y risas resonaban desde el cuerpo del Dr. Gao. Las cadenas resonaron, resistiendo la maldición. El Dr. Gao, quien no se guardaba nada, hizo que la sangre brotara de su cuerpo como fuegos artificiales líquidos. Atacaba como si fuera a morir y con una determinación de muerte, se agarró a la sombra. La sangre a su alrededor se materializó en una cadena y amarró el cuerpo de la sombra. El piso del techo era una piscina de sangre. Cadenas se van desde la piscina y se lanzaban hacia la sombra como pitones hambrientas. Cientos de cadenas se lanzaron hacia el cuerpo de la sombra. Lo perforaron, inmovilizándolo en el techo. Me pregunto, ¿a qué sabe un espectro más poderoso que un espectro rojo? Con una sonrisa espeluznante en su rostro, el Dr. Gao le dio un mordisco a la sombra. Su boca goteaba maldiciones. El Dr. Gao había perdido la cabeza. El espectro rojo deseaba consumir la maldición bocado a bocado. Las cadenas representan el confinamiento. El cuerpo porta el poder de supresión y tienes la habilidad de transmutar. De hecho, eres muy poderoso. Los labios del bebé se movían. Las cadenas ardían con una maldición. El cuerpo de la sombra se disolvía y escapó de la trampa del Dr. Gao. El Dr. Gao no había utilizado todas sus cadenas. Su verdadero poder le provocó precaución a la sombra y él siempre recordaría el término Sociedad de Historias de Fantasmas. Su debilidad es el bebé dentro de su pecho. Todas las maldiciones protegen a ese bebé. Aquellos que estaban de costado veían las cosas más claramente. Chen He era el que más retenía su racionalidad y vio al instante la debilidad de la sombra.
¿Tú nuevamente? Mientras estaban luchando, la sombra ya se había acercado a Chen He. Su odio hacia Chen He era inconmensurable. Las cadenas se envolvieron alrededor de la sombra, pero el mismo truco no funcionaría dos veces. Usó las capas de maldiciones para proteger al bebé en su pecho, abandonando la mayor parte de su defensa mientras se movía hacia Chen He. Quería acercarse a Chen He, matar a este humano que odiaba más que a nada en el mundo. No quería volver a tener a Chen He en su campo visual. Odiaba todo lo que tenía que ver con el hombre y el deseo de destruirle nublaba la mente. Nunca te hice daño y no sé qué te pasó. Si hay oportunidad, ojalá podamos sentarnos a hablar con calma, pero, por desgracia, los dos sabemos lo peligrosos que somos el uno para el otro. Chen He permaneció inmóvil. Bai Qiulin y la mujer del túnel hacían guardia a su lado mientras Chen He observaba con atención el patrón de movimiento de la sombra. Este avance rápido y al mismo tiempo esquivando los ataques letales era digno de estudio por parte de Chen He. Tenían la misma fisiología, pero el dominio que la sombra tenía de su físico era mucho mejor que el de Chen He. Chen He había estado confiando en el martillo y la fuerza bruta, pero después de esta experiencia de aprendizaje, se dio cuenta de la limitación de la fuerza pura. Necesitaba aprender más técnicas para poder escapar más fácilmente en el futuro y no crear una carga para los demás. A pesar de la gran amenaza que suponía la sombra, Chen He seguía teniendo la tranquilidad de aprender la técnica de la sombra. No era porque Chen He hubiera adquirido una visión iluminada de la vida, sino porque Sang Ya estaba a su lado. De todas formas, Sang Ya es más fiable. Todos son espectros rojos, pero comparada con el Dr. Gao y la sombra, Sang Ya es probablemente la más normal de todos. Los dedos se le tensaron y en el brazo de Sang Ya comenzaron a aparecer lentamente unas franjas negras. La piel mortalmente blanca, el vestido rojo sangre y las extrañas franjas negras. Sang Ya, que siempre tenía una expresión inexpresiva, se dirigió a la sombra y sonrió de repente. Este era un día especialmente significativo para ella. Como testigo de la gloriosa declaración que había hecho Chen He, Sang Ya deseaba convertir la sombra en una muñeca como recuerdo. Se imaginaba haciendo lo mismo durante su boda. Convertiría a todos los invitados en muñecas y así la felicidad de ese día quedaría preservada para siempre. Capítulo 675. El poder especial de Sang Ya. Cuando Sang Ya no había aparecido, la sombra solo había sentido odio hacia Chen He, pero después de que Sang Ya apareciera, el odio de la sombra hacia Chen He se hizo más profundo. Al principio, solo quería convertir a Chen He en su propia sombra, pero ahora, solo quería asesinar a este hombre. Un espíritu persistente no puede abandonar el objeto que posee, un espectro malévolo puede moverse independientemente de él durante un tiempo y un espectro rojo puede abandonar el objeto poseído durante mucho tiempo e incluso encontrar un nuevo objeto para poseer. Ese es el método que utilizo actualmente para diferenciar entre los diferentes tipos de espectros. Chen He miró a la sombra que se acercaba. Pero este método no es tan útil para los espectros por encima del nivel de espectro rojo. El Dr. Gao dijo que había detectado algo más allá de un espectro rojo en la sombra, entonces, ¿cuál es la diferencia entre algo así y un espectro rojo? La diferencia de poder entre ellos debería ser mayor que la diferencia de poder entre un espectro rojo y un espectro normal. Era sencillo diferenciar un espectro rojo de un espectro normal, la prenda roja era una señal clara. Pero ¿cuál era la diferencia entre un espectro rojo y algo más allá de un espectro rojo? La sombra solo puede considerarse un espectro rojo mayor. Cuando nazca el feto fantasma, se convertirá en una existencia real por encima de un espectro rojo. Chen He notó algunos problemas en la sombra. El bebé del pecho de la sombra está absorbiendo su cuerpo y él está usando su ser para nutrir al bebé a cambio de un poder más allá del nivel que debería tener. Aunque ese bebé parece normal, me da una muy mala sensación. Mirarlo me da una sensación similar a la que me da cuando miro el cuadro del espectro de la puerta dentro de mi casa embrujada. Cuando el Dr. Gao estaba a punto de ser expuesto, lanzó la precaución al viento e hizo un sacrificio en vivo de varios individuos. Les había sacado los ojos y dejó una pintura de un espectro en la puerta de la casa embrujada de Chen He. Ese espectro podría ser algo más poderoso que un espectro rojo. Pensando en el pasado, hubo muchas cosas que valió la pena investigar sobre la sociedad de historias de fantasmas. Por ejemplo, esa caja con la mancha de sangre negra. Después de todo,
La razón por la que San ya pudo crecer tan rápido probablemente tuvo mucho que ver con la sangre negra que le había robado al miembro de la sociedad. Esa sangre negra era diferente de la sangre negra que goteaba del cuerpo del Dr. Gao, que estaba coloreada por maldiciones, era una negrura pura. Incluso cuando se guardaba dentro de la caja, uno podía sentir el inmenso resentimiento que albergaba. El doctor Gao no estaría planeando atraer a un monstruo así a la puerta de la casa embrujada, ¿verdad? Chen He no podía adivinar el objetivo del espectro. El único que conocía la verdad, el que había montado la trampa, se había vuelto loco, y Chen He realmente no tenía idea si esto era algo bueno o no. Si ese es realmente su plan, no puedo hacer nada más que aumentar el número de empleados que tengo y capacitarlos para que se vuelvan más fuertes. Siempre que San ya pueda abrirse paso, entonces la mayoría de los problemas se pueden resolver. Sin embargo, la distancia entre un espectro rojo y la presencia por encima de él es enorme. Incluso la sombra tarda 10 años en afectar la transformación. Se siente como si a San ya todavía le faltara algo para hacer esta evolución. El poder de San ya había crecido a un nivel imposible. Por una vez, su nivel de poder era similar al de la mujer en el pozo en Coffin Village, pero ahora, probablemente podría acabar fácilmente con la mujer del pozo. Sang ya también debería estar ocultando algunos secretos. La he estado tratando amablemente, pero me doy cuenta de que realmente no la conozco tan bien. Un fuerte sonido de golpes hizo que Chen He volviera a la realidad. La sangre negra que llevaba la maldición salpicó alrededor y una costura de cabello negro se envolvió alrededor de Chen He. Atadura, gula, conexión del corazón, dolor, agudeza. ¿Cómo tienes tantas propiedades especiales? Bajo la protección del cabello negro de San Ya, Chen He escuchó la voz de la sombra. ¿Mencionó el término agudeza? La gula era la propiedad especial de la mujer del hotel. San ya había consumido su corazón, por lo que era comprensible que poseyera ese poder. La atadura era probablemente la propiedad especial de San Ya, y era una combinación perfecta. Después de todo, había estado usando su cabello negro para atar a sus enemigos. San ya había consumido a los hijos gemelos del diablo de la sociedad y fue probablemente allí donde había obtenido la propiedad especial de la conexión del corazón. Eso explicaba por qué San ya podía escuchar las voces en el corazón de Chen He, probablemente había conectado su corazón con Chen He en aquel entonces. Pero las dos propiedades especiales restantes confundieron a Chen He. El dolor sonaba como si debiera estar relacionado con su yin, y su yin acababa de abrirse paso para convertirse en un verdadero espectro rojo. El propio Su Yin probablemente no había entendido cómo utilizar esta propiedad especial, entonces, ¿por qué San ya la poseería ella misma? La agudeza pertenecía a la mujer sin cabeza que era vecina de Xiao Bu. Había muerto bajo los cortes de muchos cuchillos, y la intensidad de ese recuerdo había hecho que su sangre poseyera la cualidad de agudeza. Para asegurarse de que San ya no había consumido silenciosamente a la mujer sin cabeza, Chen He abrió el cómic para mirarlo. La mujer sin cabeza todavía estaba allí, su cuerpo no se desvaneció, pero sí parecía mucho más obediente. La mujer sin cabeza es un espectro rojo que planeo que se una a la casa encantada, y Su Yin ya es una empleada que escucha mis órdenes. ¿Significa esto que Sang ya puede absorber las propiedades especiales de otros espectros rojos a través de mí? La boca de Chen He se ensanchó, no pensó que eso fuera posible. La propiedad especial que la sombra mencionó debería ser el poder especial detallado por el teléfono negro. Dado que la sombra puede ver a través de la propiedad especial de todos los espectros rojos, ¿significa esto que su propiedad especial es algo así como observación? Esta era la primera vez que Chen He escuchaba el término propiedad especial, pero creía que esta vez la sombra se había equivocado. San ya no poseería tantas propiedades especiales, simplemente era que además del poder vinculante que ya tenía, poseía un poder diferente que estaba profundamente enterrado dentro de ella. San ya poseía su propia página especial en el teléfono negro. Chen He pensó que eso era algo común a todos los espectros rojos, pero incluso después de que su yin se convirtiera en un espectro rojo, eso no sucedió con él. Incluso si Su Yin se había convertido en un espectro rojo, simplemente ocupaba una línea en la lista de empleados, pero su nombre se había vuelto rojo. Los espíritus persistentes no tienen ningún poder especial. Una pequeña parte de los espectros malignos tiene poderes especiales y son como sorteos afortunados.
Sin embargo, todos los espectros rojos poseen un poder especial. Un espectro rojo puede poseer diferentes cantidades de poderes especiales, y cuantos más poderes especiales posean, más fuertes serán. Basado en esta lógica, ¿qué tipo de poder poseerá una existencia por encima del espectro rojo? Chen-He intentó predecir esto, y en realidad, también estaba tratando de descubrir cómo hacer evolucionar a sus empleados a esa etapa. El plazo para la misión de 4 estrellas, la escuela del más allá, estaba casi agotado. Liuan Seri, una misión de 3.5 estrellas, ya le dio un momento muy difícil. Si realmente desafiara un escenario de 4 estrellas, podría morir. Aunque un escenario de 3.5 estrellas no contiene una existencia por encima de un espectro rojo, uno puede notar sus rastros. Basado en esta lógica, un escenario de 4 estrellas debería contener la presencia de algo más fuerte que un espectro rojo. Chen-He respiró hondo. La ciudad en la que residía tenía muchas historias de fantasmas, pero incluso en una ciudad tan única, solo había 3 escenarios de 4 estrellas conocidos. En otras palabras, la ciudad podría albergar 3 presencias más fuertes que un espectro rojo. Eran el secreto más profundo escondido por la ciudad, representaban el lado más oscuro de la ciudad. Capítulo 676, escenario despejado. 2 en 1. Cuando Chen-He pasó tiempo pensando, la situación de la batalla había cambiado enormemente. La conmoción se hizo cada vez más fuerte. La sombra empezó a mostrar letargo mientras era atacada por San Ya y el Dr. Gao. El cuerpo, que estaba hecho de maldiciones, no tenía forma. Ser tocado por espectros normales no dañaría a la sombra. De hecho, el contacto causaría una gran lesión a los propios espectros. Solo con eso, la sombra podría haber derribado a cualquier espectro rojo, pero desafortunadamente se topó con el Dr. Gao y San Ya. Estos 2 espectros rojos mayores podrían asumir una gran cantidad de maldiciones. Una cosa era que fueran inmensamente poderosos, sus poderes especiales parecían ser una debilidad natural para la sombra. El confinamiento del Dr. Gao y la vinculación de San Ya demostraron ser ventajosos al tratar con la sombra. Le bloquearon la huida y eso lo arrinconó para contraatacar contra los 2. La batalla entre espectros rojos fue extremadamente horrible. Derribar el resentimiento de la otra parte para alimentarse, esta era una escena que un ser humano normal tendría problemas para imaginar. Sin embargo, era algo que no podría haber sido más común para los espectros. La sombra estaba cubierta de maldiciones, pero a los 2 espectros rojos mayores no les importaba eso. Las muchas cosas que el Dr. Gao estaba soportando habían llevado al hombre al borde de la locura. Mientras San Ya parecía normal, después de la batalla, la sombra se dio cuenta de que la locura de esta mujer no era menor que la de los 2 presidentes de la Sociedad de Historias de Fantasmas. El oscuro cuerpo negro se hizo añicos una y otra vez. Sangre negra se filtró del rostro del bebé. Todos los presentes pudieron escuchar una voz extraña. Se sentía como si el cielo rojo sangre sobre ellos estuviera llorando, o tal vez era esta tierra corrupta por pesadillas llorando. Lágrimas y risas, vieron a un niño con un cuchillo de pie en un callejón que poco a poco se inundó por la fuerte lluvia. El cuello estaba abrazado por una cuerda. La cabeza estaba presionada contra la cama. Lágrimas mezcladas con lluvia. El niño gritó y pidió ayuda. Lloró y lloró hasta que las comisuras de sus labios se convirtieron en una sonrisa. Sumergido en el camino de tinta, quemado en el fuego, cortes de cuchillos afilados en un cuerpo sin carne y enterrado dentro de un agujero listo. Incapaz de respirar, incapaz de sentir el sol en su rostro, todo lo que podía alcanzar con su mano, eran las muchas y diferentes cicatrices feas. ¿Por qué quieres matarme? ¿Qué he hecho mal? El cuerpo de la sombra se estaba disipando. Las maldiciones restantes se transformaron en capilares sanguíneos y se introdujeron en el corazón del bebé. La forma y el fondo se grabaron gradualmente en el rostro previamente sin rasgos del bebé. Los huesos blandos fueron apretados en formas extrañas mientras el cuerpo se llenaba de maldiciones y resentimiento. El bebé abrió los ojos, mirando a Chen-He, quien estaba protegido por un cabello negro. El corazón en su pecho latía y el cielo comenzó a llover sangre. La imagen de Chen-He quedó grabada en la retina del bebé mientras el latido del corazón del bebé era fuerte. Jadeando ávidamente por aire, el bebé se parecía cada vez menos a un monstruo hecho de maldiciones y más a un ser humano vivo.
Había poseído a su propio bebé, pero los órganos internos seguían latiendo a su propio ritmo. Su cuerpo se sentía como si estuviera a punto de colapsar desde dentro, pero en tales circunstancias, sus labios todavía se movieron en la sonrisa. Los ojos se volvieron cada vez más irreconocibles, reemplazando la astucia y la derrota originales por el mal y el resentimiento. Estos no, son los ojos de la sombra. Entrecerrando los ojos, Cheng-He miró su propio reflejo en la mirada del bebé a través del hueco del cabello. Era un yo que apenas podía reconocer, pero estaba seguro de que era una versión de sí mismo. He muerto por ti tantas veces que ya es hora de que mueras en mi nombre. Los capilares sanguíneos estallaron y el cuerpo de la sombra se derrumbó por completo. El bebé fantasma malformado salió del pecho. Mientras la sangre llovía a su alrededor, cargó hacia Cheng-He, moviéndose 10 veces más rápido que antes. Las capas de cabello negro se separaron, e incluso con los grilletes que lo ataban, la velocidad del bebé fantasma no disminuyó. Su cuerpo se fue desgastando gradualmente, pero la imagen de Cheng-He en sus ojos se volvió cada vez más clara. Las maldiciones se transformaron en líneas negras y se lanzaron a sus ojos, uniéndose firmemente alrededor de Cheng-He en sus ojos. La distancia entre ellos era grande, pero Cheng-He se encontraba incapaz de moverse. Sintió que algo lo había inmovilizado. ¿Cómo hizo esto sin ningún contacto? ¿Qué tipo de poder es este? ¿Un tipo de maldición? El bebé fantasma drenó de energía a la sombra y parecía estar usando su propio poder ahora. Las líneas negras alrededor de Cheng-He en los ojos comenzaron a arder. Las llamas negras quemaron a Cheng-He en sus ojos y el Cheng-He en realidad sintió el mismo dolor. Era como si millones de hormigas estuvieran arrastrándose por todo Cheng-He, dentro y fuera de su piel. Mordían su piel, centímetro a centímetro, dejando una sensación de ardor. Todo el bien que representa se convertirá en nutrientes para la desesperación. Te esperaré en la parte más baja del abismo. Los labios del bebé se desgarraron. Miró profundamente a Cheng-He. Mi sombra. ¡Pum! El cabello negro bloqueó la vista de Cheng-He mientras lo envolvía protectoramente. Los pelos negros se introdujeron en el cuerpo de Cheng-He. Consumieron las maldiciones poco a poco, este era el poder de la glotonería. El bebé fantasma estaba usando el poder del feto fantasma. Incluso para un espectro rojo, este tipo de maldición era difícil de digerir y el bebé fantasma la usó en un ser humano vivo. Él recién dijo que yo soy su sombra, ¿no? Cheng-He seguía sin poder controlar su cuerpo, pero San ya estaba consumiendo lentamente la maldición. Con una constitución sobrehumana, Cheng-He no se desplomó. A través del hueco, abrió los ojos para mirar fijamente al bebé fantasma. Grilletes y cabello negro se enroscaban alrededor de su cuerpo y el bebé fantasma se detuvo a 3 metros de Cheng-He. El brazo de San ya atravesó los ojos del bebé mientras el Dr. Gao agarraba el corazón del bebé. Ya casi, ¿no? La voz escalofriante salió de los labios agrietados. El bebé fantasma se rió bajo la lluvia de sangre. La subida y bajada de su pecho se hicieron más violentas cuando su cuerpo comenzó a hincharse. Cheng-He, recordaré este día. Como pago, haré que recuerdes cada día en el futuro. El bebé fantasma movió la cabeza, se giró para mirar hacia algún lugar en el este de Hujiang. Los huesos se estiraron y este cuerpo de un solo uso se expandió una vez más. Extraños símbolos negros aparecieron en la piel del bebé fantasma, que parecían ser la maldición más inicial. Cuidado. La advertencia de Cheng-He llegó demasiado tarde. Las líneas negras salieron empujadas desde el interior del cuerpo. El símbolo negro desgastó el cuerpo y el cuerpo del bebé fantasma explotó desde el interior. Sintió como si sus tímpanos estuvieran a punto de romperse. Por un momento después de eso, todo estuvo en silencio y su mente estaba en blanco. Todo lo que Cheng-He pudo sentir fue su cuerpo cayendo hacia atrás antes de caer en picada hacia abajo. Por último, algo lo sostuvo en el aire. Cuando Cheng-He volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba colgando fuera del 9º piso del edificio en una cuna de cabello negro. ¿Sangya? El pelo negro seguía ahí, pero los del piso 10 empezaban a mostrar el símbolo de la maldición. ¿Fue ella quien me tiró? La lluvia de sangre había cesado. Con el departamento fantasma en el centro, los ecos de gritos fantasmales comenzaron a su alrededor. La conmoción que habían creado era tan grande que había atraído la atención de todos los espectros alrededor de la ciudad de Liwan.
Estos gritos no parecen temer a la sombra. ¿Qué tan aterrador es el mundo detrás de la puerta? La niebla de sangre lo cubrió todo. Incluso con la visión yin-yang, Chen-He no podía ver a estos monstruos, solo podía oírlos. El pelo negro tiró de él hacia arriba. Cuando Chen-He regresó al tejado, quedó impactado por la escena que vio. Cuando el cuerpo del bebé fantasma explotó, ni San Yan ni el Dr. Gao retrocedieron. Los dos espectros rojos mayores tomaron la misma decisión entonces, eligieron atacar al bebé al unísono. Ninguno de los dos opuso ninguna defensa. La mitad del cabello negro y los grilletes estaban arruinados, y lo peor fue que el símbolo del bebé fantasma comenzó a aparecer en los cuerpos de San Ya y el Dr. Gao. Estos símbolos nadaban por todo su cuerpo como peces, y sería necesario mucho esfuerzo para eliminarlos. Estaban en un estado horrible. El Dr. Gao había perdido un brazo. La maldición y las emociones negativas ya no podían ser suprimidas, y los rostros de los inocentes lloraban sin parar. El cuerpo de San Ya, que estaba frente a la sombra, quedó impreso con la maldición, y lo que más la enojó fue que parecía que su rostro también había sido herido. El Dr. Gao poseía el poder especial de supresión y transmutación mientras que San Ya tenía el poder de la gula. Aunque ambos estaban gravemente heridos, ninguno de los dos se preparó para retirarse. Ambos se aferraban, listos para otra batalla. ¿Por qué están tan nerviosos por otra batalla? Chen-He miró hacia el centro del tejado. El brazo del Dr. Gao, que antes sostenía el corazón del bebé fantasma, estaba depositado allí. Estaba casi disuelto por la maldición y la mayor parte del brazo se había desintegrado en sangre negra, pero el corazón del bebé fantasma no estaba por ninguna parte. ¿Explotó en la explosión? Después de mirar a su alrededor, Chen-He se dio cuenta de que el otro brazo restante del Dr. Gao sostenía la mitad de un corazón rojo sangre. Este corazón era solo un 20% del tamaño de un corazón normal y estaba cubierto por el patrón negro. El corazón de un espectro rojo era de color rojo sangre. Aunque este corazón es pequeño, tiene una diferencia constitucional con el corazón de un espectro rojo. La sensación que tengo de esos patrones negros es muy peligrosa, como si unas cuantas miradas más me causaran cosas malas. El Dr. Gao sostenía la mitad del corazón y la otra mitad estaba en poder de San Ya, ambos querían lo que el otro sostenía. Sin decir palabra, Chen-He retrocedió en silencio. O en su mochila y llamó al resto de sus empleados. Quizás pueda tener una discusión lógica con el Dr. Gao. Es un hombre de mente clara, así que creo que podrá ver el panorama general. Cuando el cuerpo del bebé fantasma explotó, Bai Kuyulin y la mujer del túnel se habían escondido dentro del cómic. La maldición parecía funcionar solo en humanos vivos y espectros. No tuvo mucho efecto sobre objetos inanimados. Chen-He en realidad quería preguntar si la mujer del túnel se sentía cómoda viviendo dentro del cómic de Yadanian o no, pero considerando que San ya estaba a su lado, Chen-He cerró la boca astutamente. Las dos partes mantuvieron el punto muerto en el tejado. La escala de poder se mantuvo en un equilibrio sensible y una nueva batalla estaba a punto de comenzar. Después de unos 10 segundos, una fuerte explosión llegó desde la dirección de la ciudad de Liwan. Todos se volvieron para ver una ola de rojez chocando contra la residencia Mingyang. En la espesa niebla roja, el verdadero dueño de la ciudad de Liwan, Xiao Bu, se dirigía hacia el apartamento fantasma con Men Nan y el viejo Zhou a cuestas. Xiao Bu no era un espectro rojo normal. La puerta de la ciudad de Liwan se había salido de control y su influencia ya no se limitaba a un solo edificio sino que se había extendido a toda la ciudad. Como empujadora de puertas, el poder de Xiao Bu estaba creciendo. Exactamente qué tan poderosa era, Chen-He tampoco tenía ni idea, pero ciertamente no era más débil que la mujer de la gula en el hotel. Si fuera un espectro rojo normal, habría estado bien, pero con otro gran espectro rojo aliándose con Chen-He, la punta de la balanza se había alterado. Cuando los dos presidentes de la Sociedad de Historias de Fantasmas se volvieron para capturar a Xiao Bu a la vista, se miraron el uno al otro y luego se movieron al mismo instante. En marcha, tengo muchas cosas que quiero preguntarle. Cuando Chen-He gritó su orden, el Dr. Gao saltó desde el tejado. Los grilletes se clavaron en el edificio y él se balanceó hacia abajo antes de desaparecer en la niebla de sangre con la mitad del corazón. El Dr. Gao había escapado de tal forma que sorprendió a Chen-He. No tenía idea de cómo un loco pudo tomar una decisión tan clara tan rápido.
Quizás un detonante se activó en su corazón o en ese momento toda la desesperación del Dr. Gao convergió en esta decisión. Se fue así. Todavía tengo muchas cosas que preguntarle sobre la puerta de la casa embrujada. A Chen He no le importó que el Dr. Gao se hubiera vuelto loco. Invirtió tiempo y esfuerzo para ayudarlo, pero no parecía que el Dr. Gao quisiera ayuda. Luego de que el Dr. Gao se fue, el cabello negro en el techo desapareció rápido y San Ya se dirigió sin decir una palabra hacia Chen He. El cabello le ocultaba la mitad del rostro. Cuando Chen He pensó que iba a decir algo, San Ya miró a la mujer del túnel y luego metió la mano en el cómic para tomar a la mujer sin cabeza. Sin prestarle atención a Yan Danian, que estaba agachada en la esquina del cómic, San Ya deslizó un mechón de su cabello por la muñeca de la mujer sin cabeza. Luego se apoyó en la espalda de Chen He y desapareció en sus sombras. Al mirar el rastro por donde San Ya había pasado, había una larga hilera de sangre negra, parecía estar gravemente herida. Durante la pelea anterior con la Sociedad de Historias de Fantasmas, antes de quedarse dormida, San Ya me entregó un muñeco que me ayudó a bloquear un golpe fatal. Esta vez, enroscó su cabello por la muñeca de la mujer sin cabeza. Obligarla a someterse es probablemente algo con el mismo efecto. ¿Eso significa que San Ya se va a quedar dormida otra vez? ¿Es porque está demasiado herida o necesita tiempo para digerir lentamente la mitad del corazón del bebé fantasma? Chen He estaba familiarizado con la personalidad de San Ya. Cuando su mirada se posó en la mujer del túnel, seguramente había planeado convertirla en un muñeco. Sin embargo, en su condición actual, San Ya no tenía toda la fe en que la transformación sería exitosa, así que escogió la segunda, mejor opción y tejió su advertencia en la mujer sin cabeza que también estaba herida. La situación del Dr. Gao es peor que la de San Ya, pero igual debo tener cuidado. Ambos son los espectros rojos más fuertes y ahora poseen el corazón de un ser que es más poderoso que un espectro rojo. Si el Dr. Gao tiene éxito, una noche, podría aparecer por detrás de la puerta de la casa embrujada. Actualmente, el Dr. Gao no podía controlar sus emociones negativas y maldiciones, pero eso no significaba que no los controlaría después de superar la limitación y convertirse en algo más fuerte que un espectro rojo. Una vez que el Dr. Gao recuperara la cordura, sería un enemigo formidable. El poder más grande combinado con la inteligencia más alta, ¿qué debo hacer? Quizás debería hacer que Gao Rusue se mude a mi casa en la casa embrujada. ¿Asignarle una habitación al lado del baño? Jefe. El viejo Zhou llegó para interrumpir los murmullos de Chen He. Perdón por los problemas. Chen He lo decía de corazón. Quería abrazar al viejo Zhou, pero atravesó el cuerpo del hombre. Entonces, entendió. Me alegro de que estén todos bien. Después de una breve conversación con el viejo Zhou y de prometerle a Men Nan que lo enviaría al tercer pabellón de los enfermos para arreglar la ventana, los puso dentro del cómic. Xiao Bu, la sombra ya fue eliminada. Ahora estás libre, pero no debes bajar la guardia. El cuerpo principal de la sombra, el feto fantasma, está a punto de nacer, y existe la posibilidad de que regrese. La indirecta de Chen He no podría haber sido más clara. Xiao Bu no le dio a Chen He una respuesta directa. El sonido de goteo de agua provenía de la escalera. Una mujer con un impermeable rojo llegó sosteniendo las extremidades restantes de Xiao Bu y cargando a Tong Tong en sus brazos. Intentó abrir una parte de sus labios cosidos, queriendo decirle algo a Chen He. ¿Has encontrado a tu hijo? Chen He entendió que la mujer del impermeable había entrado al apartamento fantasma para encontrar a su hijo. También había visto que el edificio estaba lleno de niños a los que la sombra les había succionado la memoria. La mujer del impermeable rojo negó con la cabeza. Colocó las extremidades lejos de Xiao Bu y se dio la vuelta para irse. El agua de su impermeable se deslizó hasta el suelo para formar esta frase. Me quedaré aquí hasta el día que lo encuentre. Entonces te encontraré a ti. Sé que deseas agradecerme, pero ¿cómo es que esta promesa suena tan espeluznante en palabras? Chen He no detuvo a la mujer. Tenía muchas otras cosas que hacer en ese momento. Capítulo 677, Nuevos empleados. Una de las manos de Xiao Bu fue ingerida completamente por la sombra, mientras que la otra permaneció con el hombre sonriente. Mientras ocurría la gran batalla, el hombre sonriente ya había desaparecido, probablemente escapando durante la conmoción.
Xiao Bu, ahora que has recuperado gran parte de tu cuerpo, ¿puedes tomar control de la puerta? Chen He estaba preocupado de que la puerta en la ciudad Liguan continuara expandiéndose. Xiao Bu sacudió la cabeza y la sangre se juntó para formar su respuesta. La puerta se ha salido completamente de control. Lo único que puedo hacer es reducir la velocidad de expansión. Para tener control total sobre ella, necesitaré encontrar todo mi cuerpo. Entonces, ¿puedes abrir la puerta para sacarnos de aquí? Xiao Bu era, al menos, la empujadora de la puerta, y Chen He creía que ella sería capaz de hacer algo como eso. La sangre fluyó y una nueva oración apareció en el suelo. Sí, pero, solo puedo mantener la puerta abierta durante 1 minuto por día. La puerta ha estado bajo el control de la sombra durante demasiado tiempo. Necesito algo de tiempo para volver a familiarizarme con ella. 1 minuto es más que suficiente. Chen He sabía que Xiao Bu no podía abandonar este lugar con él. Tal como Men Nan, ella necesitaba quedarse detrás de la puerta para custodiarla. Entendiendo eso, Chen He no obligó a Xiao Bu a irse con él. Probablemente porque había visto a través de los pensamientos de Chen He, la sangre en el suelo se movió de nuevo. Has matado tu propia sombra, y según el acuerdo, yo debería ser tu nueva sombra, nunca lo olvidaré. Cuando tenga el control total de la puerta, te encontraré. Los ojos de Xiao Bu oscilaron entre Chen He y la sombra detrás de él, no estaba claro lo que estaba pensando. De acuerdo. Matar a la sombra y luego hacer que Xiao Bu se convirtiera en la sombra de Chen He fue el plan de los padres de Chen He, pero el desarrollo real fue mucho más allá de las expectativas de todos. Comparado con la Xiao Bu más fácil de controlar, San ya era como otro extremo. Para convertirla en su sombra, nadie podría decir lo que sucedería en el futuro. Sí, hay una cosa más que me gustaría preguntarte. Chen He recordó la pregunta de repente. La Sociedad de Historias de Fantasmas escondió 1/3 de sus tesoros en la ciudad de Liguan. ¿Sabes dónde podrían estar? Xiao Bu negó con la cabeza de nuevo, y Chen He no presionó. Ya sea la sombra o el Dr. Gao, ambos eran viejos zorros astutos, por lo que ciertamente habrían encontrado un lugar secreto para esconder esas cosas. La llegada del Dr. Gao podría tener algo que ver con eso. Ese loco da mucho miedo y me temo que pueda regresar. Tú te quedas en la ciudad de Liguan, y la mujer del impermeable rojo se queda en el apartamento fantasma. Ambos son mis amigos, y el amigo de mi amigo es mi amigo, así que si se encuentran en algún peligro, espero que se cuiden el uno al otro, o pueden venir al parque New Century en el oeste de Yugyang para encontrarme. Después de lidiar con Xiao Bu, Chen He comenzó a inspeccionar a sus empleados restantes. Al enfrentarse a la sombra, los empleados de la mochila se habían ofrecido todos como voluntarios para ayudar. Ahora, todos estaban heridos, pero afortunadamente, aparte de Su Jin, nadie más había sido infectado por la maldición. Viejo Bai, gracias por tu ayuda, antes. Bai Kuyulin era un jugador que finalmente había visto la luz. Tenía un corazón que ardía más brillante que el exterior helado que mostraba. Ante las palabras de agradecimiento de Chen He, pareció bastante nervioso. Pensando en su vida de más de 2 décadas, esta era la primera vez que escuchaba una palabra de agradecimiento de otro, y de hecho, se sintió bien ser necesitado por otros. Simplemente estaba por ahí. Bai Kuyulin se metió las manos en los bolsillos como si decir una palabra, más le costara la vida. No importa que, si no fuera por ti esta vez, todos habríamos resultado heridos. Su Jin había bloqueado la sombra, y Bai Kuyulin había agarrado a Chen He y la mochila para escapar. Habían dividido su trabajo muy bien, y si había algún problema con cualquier sección, el que estuviera allí habría sido la sombra o el Dr. Gao. Este tipo de batalla de alta intensidad fue beneficioso para Bai Kuyulin. El enrojecimiento alrededor de su corazón había comenzado a extenderse, y podía liberar alrededor del 30% del poder de Xiaonin. La esquina de su camisa y pantalones comenzó a teñirse de manchas de sangre. Bai Kuyulin se dirigía constantemente hacia convertirse en un espectro rojo. Comparado con Su Jin, su progreso fue mucho más fácil. Poseía el corazón de Xiaonin, por lo que no necesitaba encontrar un avance. Al consumir más espectros maléficos, eventualmente se convertiría en un espectro rojo. De hecho, después de hacer un inventario, Chen He había ganado mucho con esta misión.
Su Jin se había convertido oficialmente en un espectro rojo y Bai Kuyulin había evolucionado en un medio espectro rojo. San ya había consumido el corazón de la mujer glotona y también tenía en su poder la mitad del corazón de algo que parecía ser más grande que el espectro rojo. Cuando despertara, sería aún más aterradora. El poder de sus empleados había mejorado, y Chenghe incluso había ganado un nuevo grupo de empleados. Un montón de espíritus persistentes y espectros maléficos con poderes especiales y un espectro rojo que fue convertido por San Ya, la mujer sin cabeza. El punto clave era que Chenghe había ganado la amistad de Xiao Bu y la mujer del impermeable rojo. La casa embrujada podría dar la bienvenida a 2 nuevos espectros rojos en el futuro. Si veo mi casa embrujada como un escenario de misión, entonces su nivel actual debería estar en torno a 3 estrellas y 4 estrellas, quizás más cerca de las 4 estrellas que de las 3 estrellas. Después de revisar a sus empleados fantasmas, Chenghe corrió a buscar a los empleados vivos. Para ampliar la casa embrujada, la dependencia excesiva de los fantasmas no funcionaría, también necesitaba algunos empleados vivos. La mezcla de empleados vivos y muertos definitivamente traería a los visitantes una experiencia maravillosa. Chenghe encontró a Tijeras, el borracho, el médico y al inconsciente Lee Zeng en el primer piso. ¿Dónde está Jia Ming? Chenghe era cauteloso con ese joven que había estado poseído por la sombra durante varios años. Ciertamente sabía muchos de los secretos de la sombra. Cuando estabas luchando, arrastró al policía y empezó a correr como loco escaleras abajo. Vimos lo extraño que actuaba, así que lo seguimos escaleras abajo. Cuando la sombra recuperó toda su fuerza para nutrir al bebé fantasma, Tijeras y el borracho habían recuperado su libertad, pero había líneas negras que representaban la maldición que quedaba en sus cuerpos. Chenghe tomó las esposas alrededor de la muñeca de Lee Zeng. Afortunadamente, se había esposado con Jiamin para evitar que este último escapara. De lo contrario, con la personalidad de Jiamin, no habría arrastrado a Lee Zeng para escapar a menos que fuera necesario. Ese hombre cogió la llave y salió, corriendo. Seguro que se mueve rápido. Jiamin y el estudiante conocido como Bei Ye habían escapado. Chenghe sentía que era necesario detenerlos porque sabían demasiadas cosas que no deberían. Pudo haber pensado de esa manera, pero por supuesto, Chenghe no expresaría eso delante de los demás. Utilizó su visión del yin y el yang para examinarlos y se dio cuenta de que su estado no parecía ser tan bueno. Había líneas negras moviéndose en sus ojos, parecía que estaban malditos. La situación de Tig era si el borracho era mejor. Habían consumido los vasos sanguíneos preparados para los espectros rojos en el hotel y sus cuerpos habían sufrido algunos cambios únicos. Chenghe podía sentir que la temperatura de su cuerpo había descendido a una temperatura más baja de lo normal. Sin embargo, el estado del médico era menos que optimista. Debido a la maldición mezclada con el veneno que había bebido antes, sus músculos habían comenzado a atrofiarse. Aunque todavía podía caminar, parecía que había envejecido al menos una década de la noche a la mañana. De alguna manera, hemos sobrevivido juntos a una tragedia. Sabes muchas cosas sobre mí y yo sé sobre el secreto en tu corazón. Actualmente, ustedes están malditos y no puedo dejarlos vagar por ahí así como así. ¿Qué tal esto? Pueden quedarse conmigo por ahora, y los enviaré de regreso a su casa después de que les ayude a curar su cuerpo de la maldición y después de que se sientan mejor. El responsable Chenghe sugirió una opción para todos. No es necesario que tomes la responsabilidad de esa manera. Fue nuestra elección entrar en la ciudad Liguan. Además, si no fuera por ti, ya habríamos muerto. Nos has salvado tantas veces, y no podemos pagarte lo que has hecho, ¿cómo podríamos molestarte más? El borracho se había despertado del alcohol hace mucho tiempo, su mente no podría haber estado más clara. Si no eliminas la maldición, sus vidas estarán constantemente en peligro. Hemos pasado por muchas cosas juntos, y no puedo quedarme parado, viéndote atormentado por el dolor y la enfermedad. Chenghe ya había reunido a todos sus empleados. Se dio unas palmaditas en la mochila. Nos has salvado varias veces y ahora nos pides que ocupemos tu casa, realmente no suena bien. Dijo Tijeras. ¿Qué tal esto? Si necesitas ayuda de nosotros, no nos detendremos ante nada para ayudarte. No digas que no, esto es lo único que podemos hacer. Sí,
Nos vas a ayudar a eliminar la maldición de la sombra. Nos vas a salvar la vida otra vez. El borracho y el médico se volvieron hacia Chen He. Yo manejo una casa embrujada y como ya habrás notado, tengo a los actores más profesionales en mi equipo. No necesito más ayuda. Chen He parecía bastante preocupado. Pero no podemos simplemente ocupar tu amabilidad sin hacer nada a cambio. Al menos danos un trabajo que esté dentro de nuestras posibilidades. Ya que habían dicho eso, Chen He sintió que estaba mal negar su insistencia. Solo pudo forzarse a aceptarlo. Vale, pero lo primero es lo primero, no me vais a ayudar gratis. Les daré a todos el pago estándar. Después de todo, necesitan cuidar a su familia y necesitarán dinero para sobrevivir. Este es el único requisito que tengo, espero que no lo rechacen. Al oír eso de Chen He, los pocos sintieron un calor que les recorría el corazón. Su agradecimiento hacia Chen He era tan sincero como podía ser. El jefe Chen es un santo.